Gente, vamos a buscar a Dariel a su trabajo porque, bueno, hoy es sábado y en teoría tocaba en vivo, pero hoy en la noche hay un coro muy famoso acá en Curitiba y vamos a ir para ver nuestra primera reacción y para que ustedes lo pasen bien con nosotros, porque recuerden que es nuestra primera Navidad en Brasil y estamos queriendo aprovechar al máximo todas las fiestas que hagan. Así que acompáñenme, vamos a buscar a Dariel. Gente, miren, ya me encontré a Dariel, lo estoy volviendo loco porque yo le compré uno de los regalos que le quiero dar por Navidad y le estoy diciendo adivínalo, adivínalo, pero obviamente no le voy a decir qué es. Pero igual no vas a adivinar qué es porque es muy exclusivo. Ahora lo veo cuando llegue a la casa. Muy exclusivo, no, todavía no ha llegado. Por eso cuando Pero llegue... cuando llegue no lo vas a ver porque yo me voy a encargar de que no lo veas. Vamos a pasar primero por Casa China. Sí. Miren cómo está la calle, está llena de gente. Ay, me encanta. A veces algo de eso. Un sombrero. Yo me voy a comprar... Ay, quiero comprarme un sombrero vaquero. Es algo muy exclusivo, no lo vas a adivinar nunca. Un sombrero vaquero. No. Vaquero. Eso, como está el centro lleno de personas, gente, solo miren la cantidad de gente que hay hoy. Y es porque hoy es uno de los eventos más importantes de Navidad. El coro. Miren el centro con sol, qué cosa más bonita. Como hay gente hoy. Eso, cuánta gente. Demasiado. Y qué sol. Mira, venimos a Casa China porque estamos buscando una bolsa para los regalos, pero yo prefiero una caja. Aunque aquí no cabe tu regalo. A mí no me gustan. Ay, no, mi amor, coge una caja. No, de esas no. En esta tampoco cabe tu regalo. Yo quiero de las cajas que son... ¿Sabes qué es? No me digas. No te voy a decir igual. Ay, Yo necesito una esta caja sí cabe. grandecita. Ah, no, no cabe. No cabe, tiene que ser una caja gorda. Ay, tipo esta. Aquí sí cabe. En esta caja sí cabe el regalo de Ariel. ¿Quieres saber qué es? Yo necesito una así, pero la quiero sin Santa Claus arriba. También tenemos que comprar una caja para las niñas. O sea, para el regalo de mi prima. Al lado ya están las cajas sin nada. Yo la quiero sin nada, creo. Ay, ¿qué hizo? Bueno, vamos a ver las cajas que no tienen nada. Ay, tenlas aquí. Son estas. Lo único malo con estas cajas es que tienes que comprar en forro. A no ser que las regales así. Vean, está lindo. Puedes comprar la roja. ¿Quieres saber qué es? No me digas. No te voy a decir. Ya me enteraré. ¿Cuánto cuesta? Ay, me gusta. ¿Por qué Vamos no a cogemos andar la todo el caja día- que vamos a compramos andar en todo el día Amazon? con las cajas encima. En la mochila, ¿no? La caja por fuera no importa que se vea. Podemos comprar cajas y verlas. Pero el regalo es lo importante que no se vea. Tiene que ser tipo así. Ábrela. Y creo que ainda no cabe aquí. Yo creo que tampoco cabe el mío. Ay, meu Deus. Y ahora tenemos que coger una caja de Amazon. Miren, tengo que comprar una de estas para el regalo de las niñas. ¿Cuál es que compramos para las niñas? Esta me gusta. Ay no, para las niñas de Ariel. Tipo así, lo que es más grande. Esta me gusta. Dariel es para las niñas, tiene que ser con Papá Noel, cosas de esas. Ya compramos los bolsos y aquí es donde va a ser el coro hoy. Miren cómo está eso, todo bonito. Creo que van a tirar hasta fuegos artificiales y todo. Miren qué cosa más bonita este. Es un libro, así. Gente, por ahora solo vamos a ir comprando esto porque ahora mismo no tenemos dinero para comprar grandes cantidades de cosas. Entonces cuando tengamos dinero, compramos algo más. Por ahí, coge por ahí. Recuerdan que en el último video fuimos a un lugar que nos encantó lo que probamos. Aquí estamos de nuevo. Uno siempre vuelve a donde fue feliz. ¡Ay, qué rico! Vean. Y aquí vamos a comer y ya después nos vamos. Mira, una de las cosas que pidieron mis primas al Papá de Noel de nosotros es esto. Sí, porque ellas pusieron una carta en su casa y una en la de nosotros. Ay, yo también quiero uno. Vean qué cosa más rica. Es un capibara con una mochilita. Pero el precio será para más adelante. O sea, claro, antes que llegue Navidad, pero bueno. ¿Cuánto cuesta el grande? Espero poder comprárselos. ¿No dice precio? Vean qué cosas más hermosas. A ellas les encanta o el capibara o los Stitch. Que los Stitch son más caros. Ay, 79 reales. Vean qué lindo. Ay, mira este. Happy birthday, me encanta. El problema es que para comprarles las cosas hay que tener un poquito de paciencia porque ellas, si les regalas una cosa diferente a otra, se quejan. Mira. ¡Ay, qué bonito!
Estas son como tipo carteritas. Vean la magnitud de la cantidad de gente que hay caminando ahora mismo por la calle. No sé si lo aprecian bien, pero ahora sí se aprecia. Miren la cantidad de gente. Y todavía faltan unas horas. Miren dónde estamos sentados. Hola. Ay, no, es que miren la cantidad de gente que hay y todavía no comienza. Falta como una hora. Coge. Ya comienza. La espera ha sido larga, Demasiado. Miren cuánta gente. ¡Qué emoción! Me dejaron sordo. Chiflaron al lado mío altísimo. Chiflaron al lado mío altísimo. Muchas gracias porque las personas arriba del edificio están saludando y la gente les responde. Ay, Natalia Curici. Olá, sejam muito bem-vindos. A Inteligência Artificial do Bradesco. Minha missão é ser a principal parceira no dia a dia das pessoas, ajudando sempre que precisarem. Bueno, básicamente la IA de Bradesco estaba diciendo dónde habían ambulancias, dónde habían policías, estaba diciendo algunas reglas que habían que seguir y entre ellas las reglas eran que no se podía fumar aquí, porque es algo que están combatiendo y es que no se puede fumar cerca de las personas, así como tipo cuando hay multitudes no se puede fumar y esto es algo que las personas están aplaudiendo muchísimo. E claro, com profissionais de segurança dentro do Dijeron abajo los fumadores, todos gritamos. O Bradesco preparou tudo com carinho para ser o melhor Natal de todos. ¡Oh, qué lindo! Senhoras e senhores, nós tivemos um problema técnico e vamos reiniciar o espetáculo para que todos aproveitem da melhor forma. Peço a gentileza que aguardem só mais alguns minutos. Obrigada pela companhia de vocês. Está fallando. ¿En serio? Creo que esto le quitó el ánimo a mucha gente y no hay excusa, la verdad, aquí no les gustan poner excusas de que, ay, es que estas cosas pueden pasar. No, porque hubieron muchísimos ensayos y a los brasileños aquí no les gustan las excusas. Pero bueno, más adelante se sube de nuevo la expectativa. No, no está todo planeado. Ay, ahora me da miedo. Ahora me da miedo. Vou contar uma história fantástica que aconteceu comigo. Sabe quando você sente que alguma coisa é especial, mas não consegue explicar? Eu sempre tive a sensação que quando chegava o Natal, tudo se transformava. A cidade se enchia de mágica. Tudo ficava mais leve, feliz. As pessoas ficavam mais gentis e sorridentes. Y aún había errores técnicos, no sé si se fijan que se ralentiza la imagen, pues creemos que es porque algo estaba interfiriendo la señal, ya que nadie tenía conexión a internet y me imagino que eso también interfiere con el espectáculo, pero bueno, más adelante se soluciona, obviamente no sabemos qué es, las autoridades lo mantienen todo en silencio. No fim do ano, eu sempre pedia pra gente vir andar pela Rua 15.
sentia o cheiro do pão quentinho da padaria, o cheirinho do panetone e dos doces de Natal. Y así yo olhava para... Yo tengo que contarles que a mí estos eventos tan grandes me dan un poquito de miedo porque ahí estamos en un país en el que obviamente han habido muchísimos atentados. Curitiba, el estado de Paraná, es muy pero muy seguro. Las autoridades son muy pero muy responsables, pero eso no le quita que puede pasar algo siempre. Por eso al principio te dicen dónde están las ambulancias y todo. Pero gracias a Dios nunca ha pasado nada de esto. Até o ar ali era diferente. Pensei, se é aqui que o Natal começa, é pra cá que eu sempre quis vir. No caminho, uma caixinha se abriu sozinha. Dentro dessa caixinha, óculos lindos com lentes vermelhas. Mais mágico. Tengo que confesarles que me conmovió muchísimo ver a los niños y no pude dejar de pensar en mi infancia. Cómo hubiera sido mi infancia si hubiera nacido en un país con muchísimas posibilidades, pero bueno, aquí estamos hoy. Isso porque é a criatividade que faz o Natal ser sempre novo. Estos espectáculos son todos muy de aprender, muy infantiles, la verdad son muy pero muy bonitos, así que si tú estás acá y quieres traer a tu hijo, tráelo, que todo es muy responsable. ¡Guau! ¡Qué lindo! Mais uma sala mágica. Nessa sala, o chão tremia com as cenas puxando uma esteira mágica. Eu não consegui entender nada. Na fonte da coragem. Era incrível. Presentes gigantes passavam, com laços brilhantes. E dentro de cada um tinha uma história de coragem. Naquele momento eu entendi que em meio a tanta magia existe esse lugar especial.
Nunca se expõe. Ela só aparece para quem vem com o coração aberto. E eu? Vou perder tudo isso? Nunca se esqueça, Mia. Todo mundo carrega uma criança dentro de si. Voltei para a rua e olhei para cima. As luzes piscavam diferente. E com ele, o Palácio Avenida vai brilhar de novo. É só vocês acreditarem! Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sabe. Lindo, bonitinho, fofinho. A la burbuja. Bueno, gente, ya acabó. Miren No se qué bonito. despidieron. Miren qué bonito está. Ay, no, me encantó. Amén. 9.5. Sí, por el fallo del inicio. Sí. Ay, pero qué hermoso. Me al están final. arrastrando la mochila, tengo que salir de aquí. Me ayuda, me ayuda. Atenção, mãe, Marcele, pai, Igor. Seu filho se encontra em frente ao Teatro Bradesco com Flávia, da equipe Hay mucha gente. espetáculo. ¡Qué bonito! Miren cuánta gente, y eso que se ha desocupado. Miren qué cosa más bonita. ¡Qué lindo! Dariel escabulléndose. Está lleno, pero lleno de gente.
Está muy tallente. Ah, mira, esos son baños, todos esos son baños. ¿Tienes ganas de ir al baño? No. Miren qué lindo. Bello, fantabuloso. Para Ahí la la gente. policía militar. Na, 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 na. Cuando lleguemos hablamos porque imagina, entre esta cantidad de gente el flash no me deja ver. Yo tampoco voy a ver. Hola gente, yo estoy así tan en cuero, con el pelo así por el calor tan insoportable que está haciendo de verdad. No entiendo nada, pero bueno. Hay que acostumbrarse porque todavía falta para que se acabe el verano. Ustedes se van a estar preguntando, Kevin, ¿los niños que estaban arriba del palacio no corrían peligro? Y es que no, porque a ellos les amarran un arnés que está agarrada por si alguno se cae, que no ha pasado, pues no se caiga. O sea, como que lo agarran, ¿me entienden? Entonces no hay peligro. Pero nada, gente, yo me sentí como un niño de verdad. Yo estoy amando muchísimo. No puedo explicarles todo lo que siento por estar viviendo esta Navidad aquí y que me da también mucha nostalgia por, ¿sabes? Porque ahora me estoy dando cuenta que he perdido muchísimo, pero muchísimo tiempo de mi vida, pero bueno, intentaremos recuperarlo a como dé. Por acá ya comenzamos a poner las cajitas, aunque hay que comprar más y los presentes todavía, pero bueno, hasta que no tengamos más presupuesto. Entonces nada, gente, coméntame qué tal les pareció, deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero, bye bye.